Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica Blog. Soy el Dr. Triviño y en esta ocasión voy a hablar con ustedes acerca del tema de diabetes gestacional. Es una de las enfermedades de mayor importancia porque tienen riesgo tanto para el bebé como para la mamá. Entonces, epidemiológicamente, alrededor del 16% de los embarazos van a tener algún tipo de hiperglicemia, eso secundario al propio contexto del embarazo. La prevalencia va a variar de acuerdo a la proporción que se esté evaluando, si las pacientes tienen sobrepeso, tienen obesidad y también riesgo por la edad materna que tengan. 90% de los casos de diabetes mellitus se consideran alrededor de diabetes gestacional y alrededor de un 50% van a presentar diabetes gestacional en futuras generaciones o gestaciones más bien, o en su caso evolucionar una diabetes mellitus tipo 2 de las pacientes que previamente sufrieron diabetes gestacional. Entonces, la diabetes y el embarazo. ¿Qué sabemos de esto? Pues la diabetes podemos tener una diabetes preexistente, en la cual vamos a abordar el contexto de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o aquella que no haya sido diagnosticada previamente. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que este tipo de diabetes, si no se trata, tiene riesgo de desarrollo de malformaciones congénitas y obviamente el riesgo de desarrollo de abortos, principalmente en aquellas pacientes en donde no se tenía el diagnóstico previamente y que no acuden a su consulta prenatal ni nada por el estilo. Mientras que una diabetes mellitus gestacional verdadera la vamos a considerar de riesgo para el desarrollo de morbilidad y mortalidad tanto materno como fetal. Importante que este punto de corte, que en esta línea imaginaria que vamos a trazar aquí, en la guía de práctica clínica nos hace mención que al menos 13 semanas de gestación, o lo que es lo mismo durante el primer trimestre. Si tú identificas una alteración de la glucosa en el primer trimestre o en la primera consulta prenatal, vas a considerar que la paciente tiene una diabetes mellitus preexistente. Sin embargo, si esto ocurre después, puedes ya empezar a considerar que a lo mejor es ante una diabetes mellitus gestacional como tal, ¿no? Por definición, sabemos que es la intolerancia a la glucosa que inicia o se diagnostica durante el embarazo, en donde no existe un antecedente previo de diabetes mellitus tipo 1 o de diabetes mellitus tipo 2. Además, es aquella que se va a presentar por primera vez durante el embarazo y que puede asociarse al desarrollo permanente de diabetes luego de un parto. Todo esto va a ocurrir ¿por qué? Porque sabemos que durante el embarazo existen hormonas diabetogénicas, como el lactógeno placentario, una pregunta clásica que suelen hacer, la progesterona, el cortisol, la prolactina y la hormona del crecimiento. Todo esto va a desarrollar la presencia de una insulinoresistencia en la semana 20 a 28 alrededor. Esta va a iniciar en el segundo trimestre y el pico máximo va a ser en el tercer trimestre. También vamos a tener la presencia de insulinoresistencia más hipoglicemia relativa. Todo esto por consecuencias fisiológicas, en donde la embarazada y el feto van a utilizar grasas como combustible y que la placenta se va a hacer impermeable a lípidos grandes y va a permitir totalmente el paso de glucosa. Todo esto va a aumentar la función de las células beta, tanto de la madre como del bebé, desarrollando el riesgo de diabetes mellitus gestacional. Existen varios mecanismos en donde tenemos tolerancia a la glucosa normal en las pacientes embarazadas, como el depósito de glucógeno tisular, el uso periférico de la glucosa, la producción hepática de glucosa, la captación de glucosa por parte del feto y que todo esto va a aumentar los requerimientos propiamente de la insulina de 200 a 250%. Todo esto, ¿qué condiciones va a tener? En las pacientes embarazadas, pues obviamente la insulinoresistencia es un factor de riesgo para daño renal, es un factor de, o sea, en conjunto con la hiperglicemia, factor de riesgo para daño renal, factor de riesgo cardiovascular, pero en el bebé principalmente tiene riesgo de malformaciones y en el caso posterior tiene el riesgo de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes que tengan insulina o los fetos que tienen insulina en las primeras etapas de la vida funciona como un mediador de crecimiento, ¿no? Es una hormona trófica como tal, por eso es que las pacientes pueden desarrollar acantosis nigricans como dato de insulinoresistencia y en los bebés, en los fetos sucede exactamente lo mismo. Por eso es que los pacientes salen o nacen macrosómicos. Existen varios factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional: la nutrición inadecuada, la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión y el sedentarismo. Todos estos son factores, si bien son modificables, son una alta tendencia dentro de nuestra población, que es la población latina y pues obviamente la población mexicana. Pero además de esto tenemos factores de riesgo no modificables: la hipertensión previa o antecedentes de hipertensión, el síndrome ovario poliquístico, el antecedente familiar de hiperglicemia, el embarazo, que tenga más de 35 años la paciente embarazada, la raza y que ya se haya diagnosticado con diabetes gestacional de forma previa.
Para esto vamos a tener varios criterios o varios riesgos de acuerdo a los factores que ya estuvimos hablando. Tenemos riesgo bajo, riesgo intermedio y tenemos riesgo alto. Importante saber que los pacientes de riesgo bajo van a ser aquellas, primero, que tengan un grupo étnico con bajo riesgo de diabetes, que no tengan historia familiar previa de familiares de primer grado, que tengan menos de 25 años, que el índice de masa corporal sea normal antes del embarazo y que el peso sea normal al nacer, esto del recién nacido, que no tengan antecedentes de alteración del metabolismo de la glucosa y que no tenga historia de pobres resultados obstétricos. Mientras que el riesgo intermedio va a ser aquellas que no tienen criterios ni de riesgo bajo ni de riesgo alto. Las mujeres de riesgo alto van a ser todas aquellas de forma fácil, aquellas que ya tienen síndrome metabólico o que ya tienen riesgo como tal, que tengan obesidad, que tengan diabetes en familiares de primer grado, que tengan antecedente ya de alteración del metabolismo de la glucosa en un embarazo previo, que tengan diagnóstico de intolerancia a la glucosa, que usualmente también lo puedes encontrar como prediabetes, diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, que tenga antecedente de producto macrosómico más de 4 kilos al nacer o que tenga presencia de glucosuria. Entonces, con esto, una vez que identificamos los factores de riesgo que tenga la paciente, nosotros tenemos que hacer una evaluación para llegar al diagnóstico y estos se hacen con base a tamizajes, ¿no? Los tamizajes usualmente se utilizan pruebas de glucosa de tolerancia o curvas de tolerancia a la glucosa oral, que se recomienda que sea entre las 24 a 28 semanas de gestación. Esta tamización tiene que ser universal a todas las pacientes. Sin embargo, en algunas bibliografías puedes encontrar que podemos omitirla, por ejemplo, en todas aquellas pacientes con riesgo bajo, del cual ya comentamos, o podemos adelantarla en pacientes que tengan alto riesgo. ¿Para qué? Para identificar e intervenir a la paciente, ya sea modificando su dieta, iniciar un tratamiento farmacológico, ya sea con medicamentos orales o con insulinas, ¿no? Recordar que todo esto, esa es la palabra clave. A las 24 a 28 semanas tú tienes que empezar a hacer tus tamizajes de la glucosa. Entonces el diagnóstico lo podemos hacer de dos formas, con dos pruebas. Tenemos una prueba de un paso y tenemos una prueba de 2 pasos. La prueba de un paso se realiza a las 24 a 28 semanas, igualito como la otra, y se va a realizar una curva de tolerancia o una prueba de tolerancia de la glucosa oral con 75 gramos de glucosa. Palabra clave y pregunta de examen. Esto lo vamos a hacer el diagnóstico con un valor anormal, ya sea que en ayuno tengamos 92 miligramos sobre decilitro, una hora posterior a la carga tengamos más de 180 miligramos o 2 horas posterior más de 153. Cualquiera de estas puede ser una pregunta de examen. Cualquiera de estas te da el diagnóstico de diabetes gestacional con la prueba de un paso. La prueba de 2 pasos va a consistir en que tú le vas a dar una carga de 50 gramos de glucosa al paciente. Ese es el paso 1. Posteriormente vas a evaluar a la hora y vas a hacer otra carga si la paciente tiene una postcarga mayor de 140. Pasamos al paso 2. Damos una carga de 100 gramos. Entonces, esta carga de 100 gramos después vamos a evaluar. Vamos a evaluar a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. A la hora tiene que tener más de 180, a las 2 horas más de 155 y a las 3 horas más de 140. Pueden preguntar también estos valores, pero los que yo te recomiendo que te aprendas sí o sí son estos: 180, 155 y 140. La prueba de 2 pasos va a reducir la presencia de macrosomía, la presencia de distocia, y también que no tenga alteraciones o que nazcan pequeños para la gestacional y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es que se recomienda la prueba, sin embargo puede ser cualquiera de las dos. Por parte de la guía de práctica clínica nos ponen los criterios. En la prueba de un paso igualmente se mantiene mayor o igual a 180 a la hora postcarga y mayor o igual a 153 a las 2 horas postcarga. Mientras que la de 2 pasos tenemos, si te das cuenta, 2 valores. Los que te recomiendo son los que te aprendas estos, de lo de Custom Carpenter. A la hora 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas postcarga 140. También es importante evidenciar que podemos tener criterios para diabetes pregestacional. Recuerda que la diabetes pregestacional nosotros la vamos a evidenciar en aquella que ocurre antes de las 13 semanas de gestación y que al final de cuentas son los mismos criterios que tienes para diabetes mellitus que está en cualquier persona, ¿no? Glucosa en ayuno mayor o igual a 126, glucosa al azar mayor o igual a 200,
2 horas postcarga oral de 65 gramos mayor o igual a 200 o que tenga una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5. Recuerda que se necesitan al menos 2 valores para llegar al diagnóstico de diabetes, de acuerdo a los lineamientos de la ADA. Uno de los aspectos importantísimos y que también llegan a ser preguntas de examen es cuánto debe de pesar mi paciente o cuánto tiene que aumentar de peso. Eso es dependiente del índice de masa corporal que tenga la paciente. Entonces, si tiene menos de 19.8, el peso recomendado es de 12.5 a 18 kilos. Y tú le vas a calcular 40 kilocalorías que tiene que aumentar por kilo día, ¿de acuerdo? Con esos cálculos. El peso normal de 19.9 a 24.8, de la ganancia de peso es de 11 a 16.5 y son 30. Sobrepeso de 24.9 a 29.9, la ganancia de peso recomendada es de 7 a 11.5 y el cálculo de calorías es de 22 a 25. Y la obesidad, que es un índice de masa corporal mayor de 30, es de 5 a 9 kilos de ganancia. Lo importante de esto que tenemos que identificar es que las pacientes con mayor peso, con sobrepeso y con obesidad, se les hace una reducción o una restricción calórica, mientras que las de bajo peso se les hace un aumento de las calorías como tal. Aquí lo que te preguntan, o la que usualmente preguntan, es en el peso normal. Y usualmente no dicen esto de 11 sobre 16.5, ponen 10 a 12, lo ideal que debe subir la paciente. Sin embargo, estos son los lineamientos propios de la guía de práctica clínica. Algo que también me pareció súper interesante es que a este cálculo de calorías que tú le hagas, le vas a aumentar 450 kilocalorías por día si el embarazo es gemelar. Nuestras pacientes ya la diagnosticamos, ya sea con el método de un paso, con el método de 2 pasos, y ahora lo siguiente que tenemos que realizar son los controles. Esos controles tenemos que hacer de glucometría en ayunas y a la 1 o 2 horas postprandiales. Esto para evidenciar si la paciente tiene criterios de hospitalización que vamos a ver al final. Nuestros metas tienen que ser en ayuno menos de 95, a la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Y esas pueden cambiar un poco si estamos en el contexto de una diabetes preexistente. Por parte de la guía de práctica clínica, esas son las metas terapéuticas que debemos de tener. Yo te recomiendo que te aprendas la glucosa en ayuno, tanto para diabetes gestacional como pregestacional. Si te das cuenta, solo varían 5 miligramos, ¿no? En diabetes gestacional son 95, mientras que en ayuno son 90. Otra importante es la de la hora, 140 y 130 a 140. Y la hemoglobina glucosilada es igual en ambas, 6% y 6%, lo ideal que deberíamos estar buscando en nuestras pacientes. Nuestro pilar de manejo de la diabetes mellitus gestacional va a ser en 5 aspectos. Hay que evaluar muy bien la dieta, por lo que ya estuvimos viendo, el ejercicio, la evaluación de la salud fetal, los medicamentos que vamos a indicar en nuestros pacientes y la educación materna, principal y prioridad. Entonces, sin meternos tanto a todo eso de la nutrición y demás, esos son algunos aspectos generales. Ya vimos acerca de la ganancia de peso y cómo deberían estar distribuidos la dieta ideal en las pacientes. El ejercicio se recomienda en las pacientes de 3 a 4 veces por semana, alrededor de 20 a 30 minutos por día, que sea un ejercicio cardiovascular de intensidad leve a moderada. El efecto lo vamos a optimizar hasta las 2 a 4 semanas y nos ayuda a mejorar la glicemia en ayunas y postprandial. Además, se debe iniciar el tratamiento farmacológico si nosotros, después de las 2 intervenciones fundamentales, que es la dieta y el ejercicio, no realizamos un control glicémico correcto, ¿no? Esto después de 2 semanas de haber hecho nuestras intervenciones. Se recomienda también que en caso de que tenga circunferencia abdominal aumentada o que tenga riesgo o marcadores de que estén hablando de macrosomía, pues nosotros podemos dar inicio a la terapia con insulina. Algunos de los medicamentos orales que podemos encontrar son 2, la metformina y la gliburida. La metformina pues es una de las opciones más prevalentes que existen o que se utilizan en mayor medida. Todo esto, ¿por qué? Porque al final de cuentas es más fácil para la paciente que sea una terapia inicial después de que falló la terapia nutricional, son más baratos y tienen muchísima más facilidad para su administración y para su conservación, porque recuerda que la insulina pues requiere un adiestramiento en las pacientes, genera dolor y todo ese tipo de cosas, ¿no? La metformina, ¿qué sabemos? Pues la metformina sabemos que cruza libremente la barrera. Entonces, esto es importante ¿en qué sentido? Porque va a alcanzar concentraciones fetales en más del 50% comparadas con la circulación materna. Se han hecho estudios en donde se han evidenciado con el síndrome de ovario poliquístico
que la exposición como tal de la metformina no produce teratogenicidad. Es por eso que en las pacientes se recomienda que aquellas que tengan síndrome ovario poliquístico, pues el uso de metformina para el control de la diabetes gestacional. Y aquí tenemos un cuadro de la guía de práctica clínica de algunas recomendaciones en aquellas que hablamos con síndrome ovario poliquístico y que estuvieran en tratamiento con metformina, que tengan falla de la terapéutica médica nutricional, que tengan un índice de masa corporal mayor a 35, que tengan una glucosa en ayuno de 110 y que no respondan al tratamiento médico, que la edad gestacional al momento del diagnóstico sea arriba de las 25 semanas de gestación y que no tenga historia previa de diabetes mellitus gestacional. Las dosis es de 500 a 850, se deben de dar alrededor de 1 a 3 tomas por día, recordando que la dosis máxima es de 2000 miligramos al día de la metformina. La insulina es uno de los pilares clásicos del tratamiento y de los más preguntados. Va a ser indicada cuando la terapia oral o el tratamiento de intervención dietético y de ejercicio no está funcionando, ¿no? Entonces, debido a su peso molecular, sabemos que la insulina no cruza la placenta. Es por eso que es de los medicamentos que se pueden llegar a utilizar. Y es considerado categoría B en el embarazo, a excepción de la glargina y la glulicina, ¿no? Existen muchas cosas que te pueden llegar a preguntar a las insulinas y que eso es importante conocerlos porque lo vamos a ver tanto aquí como en ceto, en estado hiperosmolar, en el tema de diabetes como tal. Pero lo más importante o lo que tú tienes que aprender de las farmacocinéticas de las insulinas es el tiempo de inicio de acción, el tiempo de pico y la duración de su acción. Y de estas tres principales. La primera es la Lispro. De la Lispro sabemos que tarda en iniciar su acción de 15 a 30 minutos. El tiempo hasta el pico lo vamos a evidenciar de 30 a 90 minutos y posteriormente su duración de acción la vamos a evidenciar de 3 a 5 horas. La NPH tarda de 1 a 2 horas en actuar, tiene un tiempo pico de 4 a 12 horas y una duración de 12 hasta 16 horas, mientras que la glargina inicia su acción de 1 a 2 horas, teóricamente no tiene pico y dura hasta 26 horas. Entonces, clásicamente tú vas a evidenciar que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 vamos a utilizar insulinas de acción rápida e insulinas de acción intermedia o de acción larga, ¿no? Se puede utilizar glargina o NPH y de forma combinada. En los pacientes diabéticos tipo 2 que están con tratamiento se les puede dar NPH y glargina. Mientras que también las embarazadas se les puede añadir Lispro. La Lispro, las insulinas de acción rápida, se le administran a los pacientes al menos antes de comer, durante cada comida, ¿no? Al menos unos 15-30 minutos antes de que el paciente vaya a comer. Mientras que la NPH, recuerda que se administra cada 12 horas. Usualmente se administran por la tarde ambas insulinas, la NPH y la glargina. Usualmente la glargina principal. ¿Por qué? Porque recuerda que tiene toda la duración de acción por más de 24 horas, ¿no? Entonces, por eso es que te va a durar al menos 24 horas. La NPH se puede administrar cada 12 horas en los pacientes. Aquí tenemos un régimen de la guía de práctica clínica de cómo se deben utilizar las insulinas en el embarazo. Ellos hacen referencia al uso de insulina rápida y el uso de insulina NPH de acuerdo a lo que estemos evaluando. Hay cosas importantes que recordar y que aprenderse. La dosis de inicio se recomienda que sea de 0.2 unidades por kilo del peso actual que tenga el paciente. La dosis se debe dividir 2/3 matutino y 1/3 vespertino. También podemos combinar 2/3 de insulina NPH y 1/3 de insulina rápida, ¿no? Y que la última, se va a aplicar previo al desayuno. Otra cosa importante es que recuerda, cada unidad de insulina va a metabolizar alrededor de 30 a 50 miligramos de glucosa. Y que tú puedes ajustar, dependiendo de cómo salgan tus controles, de la siguiente manera. Aumentar de 2 a 4 unidades de insulina o en su caso por peso de 0.1 a 0.2 unidades kilo día. Muy importante, la dosis nocturna nunca debe sobrepasar la dosis matutina en los pacientes. Entonces, ya como recomendaciones por parte de las guías, FIGO, pues la insulina, la gliburida y la metformina son seguras y efectivas en el segundo y en el tercer trimestre. Se puede iniciar como tratamiento de primera línea. En la terapia oral, la metformina es la mejor de todas. La insulina la podemos considerar en aquellas pacientes en donde hayan fallado los antidiabéticos orales y que tenga alguno de los siguientes factores de riesgo. Que el diagnóstico sea previo a las 20 semanas de gestación, que necesite terapia farmacológica por más de 30 semanas,
que la glicemia en ayunas sea mayor de 100, que la postprandial sea mayor de 140 y que tenga una ganancia de peso más de 12 kilos. Esta es una pregunta clásica que llegan a hacer. Seguras puedes utilizar regular, NPH, Lispro, Aspar y Detemir, ¿no? Existe riesgo para las malformaciones de acuerdo al porcentaje absoluto de la hemoglobina glucosilada. Es importante conocerlo porque es parte de los acciones que tú tienes que hacer en tu control prenatal. Ese cuadrito lo van a tener en su Patreon cuando descarguen las diapositivas, que las van a tener en esta publicación, y pues les recomiendo que les den una repasada, ¿no? Entonces, nos llegamos hasta este punto, ¿no? Vamos a hacer un análisis. Nosotros tenemos una paciente embarazada y que acude a tu control prenatal. En tu control prenatal, en tus primeras semanas, tú identificas que la paciente tiene diabetes preexistente, ¿no? Tú le hiciste una glucosa en ayunas, salió en 140, le hiciste una hemoglobina glucosilada, salió en 8, ¿no? Ya tienes una diabetes preexistente. Entonces esta paciente, tú la tienes que enviar a oftalmo. ¿Para qué? Para ver si no tiene retinopatía proliferativa, que ponga en riesgo o que tenga aumento de riesgo del desarrollo de desprendimiento de retina. Y tú con eso deberías de considerar darle o no darle un tratamiento de, más bien, un desembarazo a la paciente, cesárea o parto vaginal. Entonces también hay que solicitar pruebas de función renal porque es una diabetes preexistente. Si podemos, solicitamos hemoglobina glucosilada. ¿Para qué? Para establecer el riesgo de malformaciones congénitas. También determinamos la TSH y la T4 libre, principalmente en aquellas pacientes con diabetes mellitus tipo 1, porque todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen riesgo de presentar otra asociación autoinmune. Puede ser, en este caso, hipotiroidismo, que se asocie pues a la presencia de autoanticuerpos que destruyan pues las células tiroideas, ¿no? Y que desarrollen hipotiroidismo como tal. Entonces es muy importante que se tiene que estar evaluando este aspecto. El electrocardiograma también se debe evaluar en pacientes con diabetes y que tengan hipertensión arterial sistémica o que esté sospechando de una vasculopatía diabética. En aquellas pacientes con diabetes preexistente y diabetes mellitus gestacional, esta diabetes mellitus gestacional, considerando que la paciente llegó a la primera consulta cuando quedó embarazada, no tenía nada de alteraciones, sin embargo era una paciente de alto riesgo. Tú la evaluaste previamente y salió con la diabetes gestacional. Entonces tú tienes que confirmar la viabilidad del embarazo y establecer la edad gestacional en 7 a 9 semanas. En caso de contar con el recurso, se recomienda que se realice un ultrasonido en screening en el primer trimestre entre la semana 11 a 13.6 y evaluar el Doppler de las arterias uterinas para establecer el riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento uterino precoz. En las pacientes que tengan diabetes preexistente y diabetes gestacional y que nos encontramos en la semana 18 a 22, se recomienda que los controles sean cada 2 a 3 semanas, evaluando la glicemia en ayuno y a la hora y a las 2 horas postprandiales. También a esos pacientes les vamos a solicitar un examen general de orina, un urocultivo y un cultivo vaginal. Recuerda que la diabetes como tal presenta un inmunocompromiso, entonces las pacientes tienen alto riesgo de presentar alteraciones o infecciones. Es importante también solicitar un ultrasonido estructural. ¿Para qué? Para la evaluación del corazón fetal y del sistema nervioso central. Si sabes qué malformaciones ocurren a estos niveles en las pacientes con diabetes o en los hijos de madre con diabetes, te invito a que me dejes la respuesta en los comentarios. En la semana 28, en las diabetes preexistentes o diabetes mellitus gestacionales, se recomienda realizar un ultrasonido para monitorización de crecimiento fetal y cuantificación del líquido amniótico, mientras que en las diabetes preexistentes tipo 1 o que hayan salido en este primer estudio con retinopatía no proliferativa, hay que hacer una revaloración del fondo de ojo. En la semana 32, lo que nosotros vamos a considerar en esos pacientes es un control prenatal cada 2 semanas, el ultrasonido para lo mismo, las pruebas sin estrés hasta el término de la gestación y evaluar un perfil biofísico en caso de que dudemos de bienestar fetal, ¿no? En la semana 36 a 40 es lo mismo, sin embargo aquí el control se hace cada semana, cada 2 semanas, cada semana, y ya tenemos que hablar con la paciente acerca de las opciones de desembarazo. Es importantísimo que se estén evaluando. Ya por último vamos a cerrar con los criterios de hospitalización. Otra de las preguntas clásicas que les pueden llegar a hacer. En caso que tenga una glucosa en ayuno mayor a 140 y o postpandrio mayor o igual a 180. Indicación de que la paciente se ingrese a hospitalización. Que tenga sospecha de complicaciones médico-materno-fetales, no obstétricas, como ceto, estado hiperosmolar. Te tiene que hospitalizar obviamente la paciente.
Si tiene hipoglicemia, independientemente si tiene o no manifestación neurológica, aquella glucosa que esté menor de 60 es criterio de que se hospitalice la paciente. O que presente inestabilidad metabólica. La inestabilidad metabólica es paciente con hipoglicemia y que posteriormente de forma reactiva hace hiperglicemia. Esos pacientes son de alto riesgo también para desencadenar complicaciones como ceto o estado hiperosmolar. La vamos a hospitalizar a la paciente con la finalidad de que de hacer una correcta o un correcto ajuste de su tratamiento, ya sea farmacológico o iniciar tratamiento con insulina o ajustar la dosis de insulina. Entonces, partes para llevarnos, criterios de hospitalización es pregunta de examen. También les pueden llegar a preguntar los técnicas de un paso, de 2 pasos y cada uno de sus valores, los criterios de ADA para hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional. Recordar que la cifra usual que se utiliza son 13 semanas o la primera consulta prenatal. Y bueno, con esto hemos concluido lo que es la clase de diabetes gestacional, una clase muy importante, pero que espero y se hayan llevado lo más relevante. Todo esto lo vas a encontrar aquí en Patreon. Soy el Dr. Treviño y pues nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.